Dios le bendiga, amados hermanos, y vamos a estar leyendo Primera de Corintios capítulo 2, versión TLA. Que sea Dios dándonos sabiduría y entendimiento para saber más de su palabra. Dice así: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarle de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlo. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarle y anunciarle el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Lo estamos leyendo en la versión TLA. Si ustedes quieren, lo pueden leer en la versión Reina Valera. Dice el título del versículo 1 al versículo 5. Dice el título: los planes secretos de Dios. Pablo dice: hermanos míos en Cristo, cuando yo fui a ustedes a hablarle de los planes de Dios que tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles para que ustedes no entendieran, ni traté de impresionarlos con palabras y con cosas y un sinnúmero de cosas. Al contrario, yo decidí hablarles solo de Dios y principalmente de su muerte en la cruz. Pablo, cada vez que él predicaba la palabra, él se enfocaba en Cristo. No se enfocaba en que voy a decir esto para que la gente digan, wow, pero ese tipo tiene una elocuencia, wow, mira cómo habla y un sinnúmero de cosas. Entonces Pablo anunciaba la palabra del Señor y lo anunciaba de una manera sencilla de que la gente pudieran entender la palabra. Aleluya. Porque hay algunas personas que predican y a veces uno no entiende lo que están predicando. Entonces cuando tú vas a predicar, tú tienes que decirle al Espíritu Santo que te ayude. Porque dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 20, dice: porque no son vosotros que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habláis en vosotros. Entonces, cuando una persona está predicando la palabra del Señor y tiene el Espíritu Santo, entonces no es ellos que están hablando, sino el Espíritu Santo que está hablando en ellos. Aleluya. Sino el Espíritu Santo que está hablando en ellos. Entonces Pablo, cada vez que predicaba la palabra, él no se enfocaba de decir palabras para impresionar al otro, para que diga, wow, de verdad. No, él decía la palabra, lo decía, y el Espíritu Santo se encargaba de que esa persona, de que la palabra hiciera ese efecto dentro del corazón de esas personas. Dice así: cuando me acerqué para enseñarle y anunciarle el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Y no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y lo convenciera. Mira lo que yo dije. Aleluya. Entonces Pablo decía la palabra y el Espíritu Santo se encargaba, aleluya, se encargaba de mostrar su poder y convencer a esa persona. Aleluya. Entonces Pablo hablaba de la palabra, pero en una parte él tenía miedo. Él se sentía como poco importante. Wow, yo no sé, y un sinnúmero de cosas. Pero él no le hizo caso a eso. Dejó el miedo atrás. Aleluya. Dejó el miedo atrás y dice: yo no fui donde ustedes para como un sabelotodo. Hay personas, la mayoría, que cuando van a predicar, ellos predican de una forma para que la gente vean que ellos saben mucho de la palabra del Señor. Entonces más, Pablo dice: yo le fui a predicar a ustedes y no fui a predicarlo como una persona que lo sabe todo. Ni usé de que palabras elegantes para que ustedes vean que yo tengo una elocuencia. No. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera.
¿por qué hay muchas almas perdidas? Porque hay muchas personas que se enfocan más en el mundo que ir a la iglesia. Porque la iglesia ya no tiene esa comunión con el Espíritu Santo. No todas las iglesias son así. Pero la mayoría de las iglesias en esos tiempos solamente se enfocan en el dinero. Se han convertido en una cueva de ladrones. Se enfocan más en predicar el mensaje para que la gente vea cómo ellos predican, como si fuera que ellos saben más que las otras personas que le estén escuchando. Solamente se piensa en sí mismo, pero no piensa en el otro. Pablo, ¿tú sabes por qué Pablo cada vez que predicaba había personas que se arrepentían de lo que ellos hacían? O sea, Pablo predicaba y personas cuando le escuchaba se arrepentían y confesaban su pecado y se acercaban a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba conforme a la palabra del Señor. Porque Pablo no estaba buscando fama, sino que estaba buscando ganar alma para Cristo. Y entonces hay mayoría de cristianos que son como Caín, orgullosos y se enfocan más, ellos se enfocan más en ellos mismos, no le importan los otros, aleluya, no le importan las otras personas. Se han convertido en una cueva de ladrones, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo no se enfocaba de que no, para que ellos vean que yo sí sé de la Biblia, yo sí sé de la palabra, ni nada de eso. Mira, Pablo era tan humilde, de verdad, ese apóstol. Él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes he trabajado más que ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cuando Pablo dice, antes he trabajado más que ellos, o sea, Pablo escribió más cartas. Vamos a suponer que trabajó más que los otros apóstoles, pero él no sé cómo vanagloriaba y decía, mira, yo he trabajado más que ustedes. No, él no hacía eso. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo no era esa persona jactanciosa. Hay muchos cristianos que son jactanciosos. Realmente comienzan ellos como quieren brillar, pero para ellos brillar quieren apagar el brillo del otro, y eso está mal. Por eso es que hay muchas almas que están perdidas. Por eso que hay mayoría de personas que prefieren ir a una discoteca o a un lugar que ir a la iglesia. Espérese, hay algunas personas que son que el diablo lo tiene cegado, y ellos prefieren ir a la perdición que buscar el camino de la salvación, claro está. Pero hay iglesias, no todas, que ellos no refugian al que necesita, sino lo que buscan un beneficio. No le predican a esas almas perdidas como deberían de predicar. Ellos tienen su propia Biblia, no la Biblia del Señor. Ellos tienen su propia Biblia, no la Biblia del Señor. Entonces por eso que hay muchas almas perdidas, muchos cristianos que están juzgando, muchos cristianos que miran al otro que está allá afuera como si fuera que no sirve para nada, como si fuera una basura. Personas que se comportan igual que Coré, que se comportan igual que Caín. Aleluya. Entonces Pablo no era de esas personas. Él predicaba la palabra porque él tenía ese amor de ayudar al otro. Él no se enfocaba en él mismo. Él no quería fama. Él lo que quería ganar almas para Cristo. Y por más que sea que Pablo no quería fama, él fue famoso. Él fue famoso. Ya en Pablo lo conocía mucha gente en Italia, en una isla que se llama Marta. Hay un sinnúmero de islas que conocían a Pablo. Aleluya. Pero Pablo no se enfocaba de que hacer las cosas por fama, sino ganar almas para Cristo. Aleluya.
Y dice así: y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Aleluya. Porque hay gente que predica la palabra. No la palabra de Dios. Ellos predican con sabiduría humana. Con sabiduría humana. Aleluya. Entonces, con sabiduría humana no va a poder convencer al otro. No va a poder hacer que el otro se arrepiente. Tiene que ser con el poder del Señor. Aleluya. Porque la palabra del Señor es eficaz. Es eficaz. Ahora, hay personas que tienen que, porque su corazón está lleno de pecado, ellos son sordos a escuchar la palabra del Señor. Por más que sea que tú le lees la palabra, como quiera, ellos siguen haciendo la misma cosa. Pero no es porque la palabra del Señor ha perdido su poder. El problema es que la persona ha puesto su corazón duro como una cerviz. Aleluya. Entonces, dice el versículo 6 hacia adelante: sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como lo emplean las gentes y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Wow. La sabiduría humana desaparece. La sabiduría humana desaparece. Aleluya. Pablo dice: sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje, ya entendieron la palabra del Señor, nosotros le hablamos con la sabiduría que proviene del Señor. No empleamos la sabiduría humana como hacen esa gente de este mundo y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen están condenados a desaparecer. Tú no vas a poder comparar la palabra de un político que inspira a ser presidente que a la palabra de Dios. Porque toda la promesa de Dios son el sí y el amén. Y la palabra de Dios es verdadera. Pero la palabra del hombre cambia. ¿Por qué cambia? Porque, un ejemplo, el hombre te dice sí hoy y mañana te dice no. Los políticos comienzan a decir que van a dar, pero cuando están en el poder, no quieren ayudar a nadie, no quieren ayudar a los pobres. Pero cuando el Señor promete, cumple. Cuando el Señor promete, cumple. No es igual. No es igual. Tú no vas a comparar la promesa de Dios con la promesa del hombre. Porque Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Hay gente que dice, pero si Dios, yo le escuché de un pastor que le estaba diciendo que tiene un canal de YouTube que dice que dice la Biblia. Entonces hay muchas personas que comienzan a decir, pero si la Biblia dice que el Señor, que Dios no se arrepiente, entonces ¿por qué Él dijo porque Él dijo en Génesis que Él se arrepintió de hacer el hombre? O sea, cuando Dios dijo que se arrepintió de hacer el hombre, eso no significa que Él cometió un error en hacer el hombre. Aleluya. Cuando estamos hablando de ese arrepentimiento, o sea, Dios se sintió triste de ver cómo el humano está yendo a la perdición. En un ejemplo, yo soy madre y yo veo cómo mi hijo se está destruyendo. Le doy consejo y como quiera sigue en lo mismo. Entonces eso me causa una tristeza en el corazón como madre. Entonces, cuando hablamos de ese arrepentimiento que Dios mencionó en Génesis, no se estaba hablando de que, wow, yo no debería de hacer el humano. Yo no debería de hacer, no. Dios no estaba hablando de esa clase de arrepentimiento. No, porque Dios no comete errores. Aleluya. El error es del humano, no de Dios. Entonces Dios sintió una tristeza dentro de él
porque como vio a sus criaturas cómo se están perdiendo por deseos temporales, por deseos que lo están destruyendo, que están como calcoma dentro de ellos. Aleluya. Entonces vamos a seguir. Nosotros enseñamos el mensaje con palabra inteligente que viene de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarlo para que podamos compartir su gloria. Aleluya. Dios sabía que Satanás iba a hacer algo para que el humano caiga. Mientras el diablo planeaba matar al humano, ya Dios planeaba cómo salvarlo. Mientras el diablo planeaba cómo el humano iba a morir, cómo el humano se iba a perder, ya Dios preparaba su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, nosotros enseñamos el mensaje con palabra inteligente que viene de Dios. Este mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarlos para que podamos compartir su gloria. Aleluya. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Como dice la palabra, la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Wow, poderoso, poderoso. Entonces, los planes de Dios son inteligentes. No le entendieron ningún gobernante de este mundo. No le entendieron esas personas de este mundo. Porque si ellos le entendían, no iban a colgar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien es el dueño de la vida. Jesucristo es el dueño de la vida. Porque Él es el dueño de la vida. Porque Él vino a darnos vida en abundancia. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Mas Él vino a darnos vida. Vida en abundancia. Y dice, para aquellos que lo aman, Dios le ha preparado cosas que nadie jamás pudo imaginar y ver. ¡Wow! Poderoso. Entonces, lo que Dios no tiene preparado para nosotros es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. ¡Wow! Poderoso. Porque los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Porque yo voy a dar un ejemplo. Yo me estoy imaginando tener una casita así, con blog, pero una casita pequeña. Mientras los pensamientos del Señor está darme en una mansión grande. ¿Qué quiero decir con eso? Que los planes del Señor son más altos que la de nosotros. Eso es lo que quiero decir. Aleluya. Dios nos da cosas que nosotros no podemos imaginar, que nunca pasó en nuestra mente. Y por eso que cuando Dios nos da eso, nosotros nos quedamos wow. Y eso era lo que Dios quería para nosotros. De verdad que Dios es grande. Nuestro Señor Jesucristo nos está preparando cosas que nunca vimos en nuestra vida aquí en la tierra. Y nunca podemos imaginarnos. Aleluya. Nunca pasó sobre nuestro entendimiento porque es algo bastante poderoso. Algo bastante grande. Y dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios examina todo. Aleluya. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú ves cosas que otra gente que no está en el Espíritu no lo puede ver. Aleluya.
Entonces, cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo, tú ves algo malo donde las otras personas no lo pueden ver. Aleluya. Porque el mundo espiritual es real. El Espíritu Santo examina todo. El Espíritu Santo no es de que se enfoca en la apariencia. No, porque tú tienes una apariencia piadosa, ya significa que tú eres bueno. No, Dios, mira, el Espíritu Santo examina todo. Examina el corazón, examina la mente. Aleluya. Entonces, uno puede conocer los secretos más profundos de Dios a través del Espíritu Santo. Aleluya. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Santo, qué hermoso tener el Espíritu Santo. Es algo, es que no tengo ni palabras para decirlo. Y hay gente que van detrás del placer en vez de someterse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, oye, la ausencia del Espíritu Santo no se llena. No se llena con los placeres del mundo. No se llena. El Espíritu Santo es algo hermoso. Es algo valioso. Y hay personas que van en pos de cosas que no tienen valor y dejan atrás lo que sí tienen valor. Aleluya. Entonces dice así: pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos la palabra que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. ¡Wow! Poderoso. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros no usamos la dicta inteligencia que viene del humano, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Aleluya. Cuando una persona va a dar testimonio de la bondad del Señor, lo que Dios ha hecho en su vida, no dicta inteligencia humana, sino que usa el lenguaje espiritual que el Espíritu Santo lo ha enseñado. Y dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues la considera una tontería. Aleluya. No le hagas caso a esas personas que comienzan a burlarse porque tú hablas en lengua, porque tú empiezas a brincar. No le hagas caso, porque son personas carnales. Porque las personas carnales no pueden entender las cosas espirituales. Son personas que siguen durmiendo. Todavía no se han despertado. Aleluya. Ellos piensan que este mundo, que como el diablo se lo pinta, así es. Porque el diablo te pinta un mundo de color de rosa físicamente, mientras espiritualmente te está devorando. Aleluya. Mientras espiritualmente te está devorando. Entonces la gente que no es espiritual no entiende las cosas espirituales. Para ellos es pura tontería. Cuando estamos hablando en lengua, para ellos es pura tontería. Pero no le hagas caso, porque son personas carnales. Siguen durmiendo. Ellos siguen durmiendo. Todavía no se ha despertado de ese sueño. Ellos siguen durmiendo. Aleluya. Entonces dice: en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examina y todo lo entiende. Aleluya. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no te dejas manipular de cosas del diablo. Por más que tú ves una oferta ahí, de que un ejemplo, el diablo viene con su manipulación. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te dice: mira, ahí en esa oferta está el mismo diablo.
Aleluya. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres luz. Tú eres luz. Porque tú eres luz. Porque tú ves cosas. Porque cuando tú eres luz, tú puedes desmascarar las mentiras del diablo. Porque el diablo esconde sus mentiras para que la gente no lo vea. Pone una venda en los ojos de la gente para que la gente no lo vea. Pero la gente que está lleno del Espíritu Santo ve, por más que sea que el diablo lo ha escondido, por más que sea que el diablo ha ponido una venda en los ojos de las personas de este mundo. Pero el Espíritu Santo, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes tus ojos espirituales abiertos. Tú puedes ver el peligro donde la gente no lo puede ver. Tú puedes ver cosas que la gente no lo puede ver. Aleluya. Porque el mundo físico y el mundo espiritual no es lo mismo. Porque el mundo físico y el mundo espiritual no es lo mismo. Por eso que Pablo dice, no mirando lo que se ve. Porque las cosas que se ven son temporales. El espejo que yo estoy viendo es temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. El Espíritu Santo es eterno. Pero más las cosas materiales del mundo no son eternos. Aleluya. Entonces dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero no nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Aleluya. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú piensas como Cristo. Aleluya. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién sabe? ¿Quién puede darle consejos al Señor? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Aleluya. Porque solo el Espíritu Santo puede saber los secretos más profundos de Dios, de nuestro Señor. Aleluya. Entonces, cuando el Espíritu Santo te aconseja, es porque el mismo Dios te está aconsejando. Aleluya. Entonces, sométate al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es algo valioso. Es algo que Jesús nos ha dado, que nosotros no merecemos un consolador como el Espíritu Santo. Y todo eso Jesús lo hizo por amor a nosotros. Y nos enfocamos más en agradar a la carne que agradar al Espíritu Santo. Porque los deseos de la carne son muerte. Más las cosas del Espíritu Santo son vida. Son vida. Dios le bendiga.